inédito documental que realiza un periodista ruso que se infiltra en Corea del Norte y nos muestra esa terrible realidad. Salfate, por favor, veamos de inmediato esas imágenes que están crudísimas. Perfecto, estamos hablando de este hombre de nombre Anton Liadov. A riesgo de su propia vida, reconozcamos que son muchas las personas que han sido arrestadas por fotografiar monumentos, por grabar lugares que están absolutamente prohibidos. Él, insisto, a riesgo de su vida, se infiltra en Corea del Norte y tenemos ya las primeras imágenes que nos muestra cómo es la cruda realidad, no la versión del gobierno, sino la de este extranjero. Amigos, hoy les mostraré cómo es vivir en un país donde al entrar es necesario quitarles las etiquetas a las botellas de Coca-Cola. Hay pueblos donde los vehículos funcionan con madera. Cada computadora debe ser registrada por la policía y una vez al mes serán inspeccionados. Sus habitantes, hablando en serio, sueñan con visitar la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, países desaparecidos hace 30 años. En los periódicos afirman que el presidente predice el clima. Y si robas un cartel con un lema político, Dios no lo quiera, no solo serás castigado, sino encarcelado. 15 años de prisión con trabajos forzados por irrespetar al Estado. Viajaremos a los lugares más restringidos de Corea del Norte. Bloques de cemento asegurados con estas cuñas de madera, que en el momento que sea necesario puedan ser removidas y las piedras caen para bloquear el camino. Entrevistaremos a quienes lograron escapar de los campos de prisión y del país. Me llevaron al campo de prisioneros cuando tenía tan solo 13 años y salí cuando tenía 41. Les mostraré cómo vive en realidad la gente en las aldeas, no el Pyongyang de las postales con el que engañan a todos los turistas, sino el interior del país. Tenemos una rara oportunidad de ver campesinos de cerca. Detrás de mí hay una mujer arrancando césped con las manos. Y todo esto bajo un estricto control las 24 horas del día y con el riesgo permanente de que me descubran. ¿Está grabando? No. Pareciera que está grabando. No lo está. Wow. Yo creo que es lo primero que uno podría decir después de ver imágenes. A ver, lo que acabamos de ver son cosas que posiblemente imaginábamos, Claro. pero ninguno de nosotros tenía la certeza de que eran de esa manera. A mí pareciera ser un ejercicio muy arriesgado, pero también el periodismo necesita correr ciertos riesgos para poder revelar ciertas realidades, que me parece que es la necesidad que tiene este joven ruso, ¿no? Sí, ruso. De mostrarlo. Fíjate las cosas que cuenta. Los norcoreanos sueñan con conocer Checoslovaquia. Checoslovaquia no existe ya. Sí, po. La República Federal Alemana. Pero yo creo que adentro de todo eso no se lo han contado. A eso voy, al manejo de la información. Norcorea, si nos queremos ir a las cosas que hemos conversado semanas anteriores, sería el ejemplo perfecto de lo que se busca en el fondo hacer en el tiempo el estado oculto, Claro. lo Illuminati, ponle como queráis. Un control total de la información. Esto es como el mejor piloto. Claro. Si lo podéis poner de alguna manera. ¿Por qué? Ministerio de la verdad. Exactamente. Y algunos cuentan con ciertos privilegios. Creo que debe ser muy difícil entender cómo piensa un norcoreano. Una persona que ha estado privada de lo que nosotros conocemos regularmente. Para ti, ver una botella de la bebida cola más famosa del mundo no representa nada especial. Es algo común. Imagínate lo que debe significar para una de esas personas no solamente verla con la etiqueta, sino que también probarla. Me parece que hay una cosa muy de deshumanización. Yo me pregunto... Viven en otra época, Mario. Claro, pero es más allá de vivir en otra época. Es vivir bajo un régimen en el cual nadie quiere hacerse cargo porque entendemos que ellos cuentan con armamento nuclear. Yo no tengo, lo digo súper en buena, yo no creo que eso sea falso, pero me cuesta creer que un país que se mueva así logre realmente generar energía nuclear, más allá de lo que digan, porque tú te das cuenta que acá hay dos cosas, hay dos mundos, lo que dicen los norcoreanos como un comunicado oficial y lo que pasa. Y cuando tú ves lo que pasa, puedes dudar de muchas cosas de las que ellos te dicen. Es un buen punto. Porque tú Debe ser podrías... mitad. Claro, podría ser el desfile que hacen y lleváis estos cohetes que parecen casi de los Looney Tunes, como dibujos animados, y tú no sabes si eso es solamente una cuestión metálica que la pintaron o si realmente adentro hay ojivas nucleares. Entonces, me parece que esto es una buena manera de perder un poco el miedo Sí.
a líderes que dicen ser una cosa, pero cuando tú logras ver la realidad de ellos o debajo de la alfombra, la cosa es distinta. Sí, solamente decir que yo creo que es mitad porque efectivamente se han hecho pruebas nucleares y bombas de hidrógeno que han tenido consecuencias incluso generando temblores. O sea, deben tener algo, no sé si tanto como ellos dicen. Claro. Es un documental que en 53 minutos y algo dura por lo menos esta primera parte, que es la que está justamente en el canal de YouTube de este periodista ruso. Te muestra justamente eso, no lo terrible, no solamente lo terrible que es vivir en Corea del Norte, sino que la diferencia que hay dentro de Corea del Norte. El Corea del Norte que le muestran a los turistas, claro, los turistas que logran acceder inventando, por ejemplo, edificios, ahí se demuestra a lo largo de estos minutos, que hacen edificios que son impresionantes y tú decís, oye, qué bueno, qué bacán este edificio, cuánta tecnología, pero el edificio está vacío. El edificio es solo fachada para que lo vean finalmente los turistas. Como una película. Es como una película, es un edificio donde no vive absolutamente nadie. Y ahí es donde uno dice, o edificios con entradas falsas, justamente, ahí es donde uno dice, ¿dónde están las prioridades? Porque con toda la plata que tú gastaste en construir de alguna forma este edificio, podrías ayudar a la gente. Podrías ayudar a personas que viven en situaciones que a través del vale van recibiendo comida una vez al mes y lo que el gobierno quiere darte, no lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Es bien crudo. A mí por lo menos los 53 minutos que lo vi me tuvo ahí mirando todo el rato como al borde del asiento y de repente pensando y viendo esos barrios más bajos donde vive más del 40% de la población de Corea del Norte, la forma en que están los niños. Corea del Norte, tenemos que pensar que tienen una mortalidad infantil del 33%, de niños que no son bien alimentados, de niños que además la cabeza se les lava en cuanto a un odio del mundo entero. Uno también se cuestiona la forma en que están viviendo ellos y cómo viven muchas personas y muchas poblaciones alrededor del mundo entero, con la diferencia que no están en esta burbuja comunicacional, que es lo que tiene, como decía Lama, de forma perfecta Corea del Norte. Claro, y no solo los niños, hay informes internacionales que dicen que alrededor del 40% de la población norcoreana padece de desnutrición. Entonces ellos viven en una permanente crisis humanitaria, si le quisiéramos poner algún con el soldado nombre, que cruzó la frontera. que tenía los parásitos en el Y siendo un soldado, se cabe entender de que es un ciudadano de importancia para el gobierno y que en vez de cuidarlo está tremendamente mal alimentado. Claro, y ahora uno dice, ¿por qué este país vive de esta manera? Hay que comprender que desde hace más de 70 años que existe Norcorea, luego de la ocupación de Japón, todo lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide esta península coreana en el norte y en el sur, finalmente durante estos más de 70 años siempre ha estado bajo la dirección de la dinastía Kim. Primero fue el abuelo, ¿cierto? Kim Il-sung, después pasa el padre Kim Jong-un, ahora Kim Jong-un. Por lo tanto, ellos como familia, yo creo que creen que el país les pertenece a ellos, que es de su propiedad y que en el fondo todos los norcoreanos tienen que estar agradecidos de que ellos puedan habilitar este, entre comillas, patio trasero para que vivan. O sea, esa es la visión que ellos tienen, porque finalmente lo que se ve en Corea del Norte es brutal. Es uno de los países más pobres del mundo, que el único objetivo que tienen en este momento es convertirse en una potencia nuclear. Ahora, sometido a esa pobreza, exactamente, pero sometidos y sin ningún tipo de ayuda internacional. Ellos no aceptan ningún tipo de ayuda tampoco. Ahora, ¿cómo es llegar a Corea del Norte? Porque sí, antes de la pandemia, porque ellos dicen que cerraron fronteras para evitar los contagios, pero sí, previo a la pandemia, habían personas que podían ingresar al país y podían hacer este circuito turístico por los lugares en donde ellos te dejaban transitar. Tampoco era un tránsito libre. ¿Cómo se logra entrar a Corea del Norte? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué documentos te piden? ¿Qué es lo que se puede ingresar? ¿Qué es lo que no se puede ingresar? ¿Y cómo es para un norcoreano y un surcoreano convivir en esa península? ¿Cómo se da esta relación de odio? Lo vemos en el siguiente video, miren. El nivel de odio entre Corea del Norte y Corea del Sur es tal que la propaganda norcoreana afirma que los niños de la capitalista Corea del Sur donan sangre para pagar sus estudios y entrar a la universidad, y que después de la escuela lustran los zapatos de los soldados americanos por dinero también. En las carreteras que conducen al interior del país hay enormes bloques de piedra. Si el enemigo pasa, las hacen volar para bloquearlas. Están tanto en carreteras principales como en secundarias o rurales. El pueblo cercano a la frontera es un área restringida y quien no vive ahí solo puede acceder solicitando un permiso con 2 semanas de antelación. Deberá tener una razón de peso para poder entrar. Este es uno de esos permisos, el cual es necesario mostrar en los 4 puestos de control camino a la frontera. Por cierto, por estas imágenes que les estoy mostrando, habría podido ser encarcelado por espionaje.
граница северной и южной. Esta es la frontera entre las dos Coreas. Hay muchos soldados estadounidenses de ese lado, como dicen aquí, el ejército de marionetas de Corea del Sur. Ninguna de las Coreas se considera del norte o del sur. Son los extranjeros las que así les llaman. El norte cree que el sur también es su país, pero que está temporalmente dominado por capitalistas estadounidenses. Personas que quieren acceder a estudios, escuchábamos ahí, necesitan hacer donaciones de sangre importantes para poder entrar dentro del circuito de colegio. Tema interesante, recuérdalo para lo que vamos a hablar un poco más adelante, que riñe claramente con la ética médica. Ahora, como suele suceder, pero esto ya llevado a la ultranza, nosotros hemos visto, y no lo vamos a negar, y desde acá le mandamos un abrazo fraterno, porque los queremos y respetamos, a nuestros queridos vecinos peruanos y bolivianos, pero sin embargo, hemos visto cuántos medios y cuántos colegios incluso inculcan un odio particular hacia Chile. Las clases de historia. Parte de las clases de historia, parte de la formación académica de los pequeños, lo que claramente se debe traducir como un lavado de cerebro. Cuando transportamos este ejercicio de características gubernamentales oportunistas, de características paramilitares, lo llevamos a Corea del Norte, nos damos cuenta de que esto es el paroxismo de la situación. Vale decir, Corea del Norte, como bien lo conversamos antes con Monty, es que ellos establecen, aquí no hay dos Coreas, solo está Corea del Norte. Y están esta gente satánica, malvada, villana, que en algún momento provocó esta división, pero ya... Atención niños, no se preocupen, estamos a puertas muy pronto de reunificar este reino, que nosotros lo vamos a cuidar tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Y los niños crecen bajo la ideología de que el país real, la Corea verdadera, es donde viven ellos y que en algún momento van a poder abarcar lo que era antes, que es la posesión completa de Corea del Sur, que son unos villanos. ¿Te das cuenta la diferencia entre cómo se ven a ellos mismos, ambas Coreas, y cómo las vemos nosotros? Yo no tenía idea que esto de Corea del Norte y Corea del Sur es casi una propuesta del resto del mundo para poder separar ambos regímenes. Termina siendo llamativo, porque entre ellos no existe esa división. Esto es casi tan imaginario como hablar de la línea de Ecuador, ¿cachai? Entonces termina siendo... A ver, qué terrible debe ser que nosotros podamos entender muy bien el conflicto que hay desde afuera y entender cuáles son las cosas que los separan, pero ellos no. Entonces eso te demuestra que es un conflicto que no tiene solución. Es como tratar de encontrar, es como tratar de amigar algo que ninguno de los dos considera que no está amigado ni enemistado, pero sin embargo uno le pertenece al otro. Es súper llamativo. Sí, claro. Es una situación en la cual tú te das cuenta que cuando lo que tú quieras construir como Estado, como gobierno, en países con regímenes de ese tipo, termina siendo la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es intocable, tanto para el sur como para el norte. A mí me impacta con lo que dice el Lama, todo eso y el lavado de cerebro que les hacen. Porque efectivamente, y lo decía tú al principio, una cosa es que nosotros nos sentamos acá y sabemos de esa información y lo habíamos dicho en muchas ocasiones. Otra cosa es verlo, verlo en un vivencial. O sea, cuando a un niño de Corea del Norte le dicen, chiquillos, en Corea del Sur los niños tienen que pagar con su sangre para poder estudiar. Y después de pagar con su sangre, además tienen que terminar las clases y listrarle todos los zapatos a los militares. Eso ustedes no lo quieren hacer porque es peligroso. Sí, obvio, yo no quiero pagar con sangre. Le empiezan a lavar el cerebro. La mayoría, la explicación de por qué no hay tantos autos en Corea del Norte, que podría ser básicamente porque el gobierno te tiene destruido y te va a cobrar mucho, no es. El gobierno es tan bueno, es tan gentil, que no quiere que las calles se llenen de automóviles para que exista un acochamiento. Por eso hay poquitos autos, por eso pocas personas tienen acceso a autos, por un bien para ti. Y la gente queda de verdad así como, gracias, gracias gobierno. Terminan agradeciéndole finalmente. O sea, es un lavado de cerebro a nivel general que se explica muy bien, y tú hiciste una muy buena comparación, Salfate, con el tema de las clases de historia en Chile, Perú, Bolivia. Pero la gran diferencia es que Perú, Chile, Bolivia, nosotros tenemos acceso a investigar por nuestra cuenta. Acá el acceso está totalmente bloqueado. O sea, cuando un coreano del norte, un ciudadano de Corea del Norte, accede a un computador, tiene, y lo decía el documental, Monty, tú que tienes mejor memoria, eran como 22 sitios a los cuales puede navegar. Ahí cerrados. 22 sitios totalmente cerrados, totalmente investigados, totalmente, en el fondo es, y los sitios son como... Exvideo. No, la editorial del gobierno. Puro panfleto. Lo bueno que hizo el gobierno. Amemos al líder supremo norcoreano. O sea, eso es.
Las aplicaciones del celular son un chiste. Tinder ni hablar. No, ni hablar, amigo. Imagínate, ahí Grindr. estaría soltero. Claro. No es ni hablar, imposible. Y cada computador tiene que estar registrado por el gobierno. Sin Y lugar a seguramente dudas. te espían todo lo que tú te moví dentro del computador, claramente. Y hacen un análisis. Entonces, O sea, si te ponía a buscar el otra cierre de cosa... esta burbuja, en el fondo, están creando soldados para algo que solo ellos entienden.